buenas noches. Vamos a estar conectados con el Congreso para conversar con Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, por este nuevo Código Procesal Penal que ya ha sido debatido, pero se aprobaría la próxima semana. Sin embargo, ha sido objeto de muchas críticas. Vamos a estar con Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior de España y ex eurodiputado, y con Anthony Laub, también experto en temas energéticos, porque se ha aprobado en la Comisión de Energía del Congreso un proyecto de ley que rebaja la tarifa eléctrica en el interior del país, pero esto ha sido motivo de críticas de parte de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía. Y luego vamos a comenzar el programa con Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, o del marco macroeconómico multianual que se ha publicado hace poco y que, bueno, es importante en este momento de debate electoral. Un poco lo que queremos ver es hasta qué punto las propuestas que están haciendo los candidatos son compatibles o no son compatibles con el marco macroeconómico multianual que acaba de publicar el Ministerio de Economía y Finanzas. Waldo, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, Jaime, por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, comencemos rápidamente con las, propuestas principales de este marco, el marco macroeconómico multianual. Bueno, consideran una tasa de crecimiento de mediano plazo de 4% a partir del año 2018. Los dos candidatos están proponiendo en sus planes de gobierno unas tasas de crecimiento de 5% por lo menos. PPK explícitamente, Fuerza Popular, no menciona una cifra, pero en las entrevistas Elmer Cúbar dijo ayer que pensaban crecer 5 o 6%. ¿Es posible crecer a esas tasas? ¿Qué habría que hacer para poder crecer a una tasa de 5%? Permítame unos segundos para indicar que el Consejo Fiscal es un comité independiente de economistas donde están personalidades como Carolina Trivelli, Richard Webb, Javier Escobar y Claudia Cooper, y yo soy su presidente. Me siento como un coronel al mando de generales, así que muy contento por la misión. En el comentario que hicimos al marco macroeconómico expresamos nuestra opinión sobre esa proyección de crecimiento económico. Lo que se observa en la economía peruana es que en este año, en el 2017 y un poquito menos en el 2018, el Perú va a tener un gran crecimiento del sector primario, impulsado por la minería, ¿no? La producción de cobre en particular ha subido un montón en este año y en los dos siguientes, de tal manera que el PIB minero está creciendo pues al ritmo de 15% en este año, 7% en el siguiente, pero después ese crecimiento ya va diluyéndose porque ya no hay más. No hay nuevos proyectos. No hay nuevos proyectos, ¿no? Entonces aquí la observación que hacemos al marco macroeconómico es si ese ritmo de crecimiento del PBI minero va a llegar casi a cero hacia el 2019, ¿de dónde provendrán las fuerzas que hagan que se mantenga ese ritmo de crecimiento de 4%? Nuestra impresión está más cercana a la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional de un crecimiento de alrededor de 3.5% para esos años. Ajá. Bueno, ellos lo que plantean es una activación del mercado interno en buena cuenta y lo que llaman nuevos motores, que es una expresión que ha sido, digamos, acuñada por este gobierno, particularmente por el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, que en esta política de diversificación productiva estaría lanzando nuevos motores. Por ejemplo, la forestación, la forestación es una cosa de largo plazo, ¿no? El sector acuícola, el turismo, la agroexportación en mayor medida, en fin, y la infraestructura, una reforma de la inversión pública para que sea más eficiente y para que haya un verdadero plan de infraestructura. ¿Estas cosas podrían compensar eso? Algo se puede hacer desde la política macroeconómica, desde la política monetaria y la política fiscal. Algo se puede hacer desde la política macroeconómica, desde la política monetaria y la política fiscal, y algo en otros frentes, ¿no?
En el tema fiscal, que es de la competencia de este Consejo Fiscal, observamos que estamos sobredimensionando la capacidad de la política fiscal en la coyuntura actual. Ajá. Lo que pasa es que desde que se inicia este choque externo adverso en el 2011, ya tenemos con 4 o 5 años de choque adverso, el más largo de los últimos 65 años, los poderes tanto del Banco Central como del Ministerio de Economía y Finanzas se han debilitado. En el caso del Ministerio de Economía, los ingresos han estado creciendo en este periodo a 5% al año más o menos, y los gastos a 10, 12, 14, 15%. Entonces, si uno proyecta eso como tendencia, no es sostenible, ¿no? Y el otro tema que tiene que ver con la política fiscal también es que hay que hacer una contabilidad comprensiva de las obligaciones que tiene el Estado. Normalmente lo que decimos es que la deuda pública peruana de 23% del PBI y la neta como de 7% es muy baja. Efectivamente es baja, tanto en el contexto internacional como en el contexto latinoamericano. Seguramente Chile es el único país que tiene mejores indicadores fiscales que el nuestro. Sin embargo, los entendidos en contabilizar deuda, que es el caso del Fondo Monetario Internacional, recomiendan hacer un recuento más comprensivo de las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Por ejemplo, los pasivos previsionales, ¿no? Si uno trae a valor actual lo que el Estado tiene que pagar de pensiones netos de los aportes de los pensionistas, eso hace como 18% del PBI, ¿no? Y eso se va a agravar si es que se, digamos, elimina o destruye el sistema privado de pensiones. Posiblemente. O estas asociaciones público-privadas, ¿no?, que se han puesto de moda, implican también obligaciones del Estado. Si uno trae esas obligaciones a valor presente, es también como un... Pero los Estados por lo general no consideran dentro de su deuda esa clase de contingencias, ¿no? Por ejemplo, Europa, los países, sería pues de 400% en el caso de España, de Francia. Es cierto lo que dices, los países no consideran contingencias, o sea, juicios que puedes perder, avales que puedes dar, eso no se considera. Lo que estamos hablando es de pagos firmes, que de todas maneras se van a hacer con 100% de certeza. Eso es deuda previsional, eso es la deuda del 23% del PBI, y esas son algunas obligaciones que tiene el Estado como parte de los compromisos de la APP, porque la APP simplemente es con una obra pública. Y entonces, sumando todo eso que sí se debe contabilizar o sí se puede... las APPs es una contingencia, no necesariamente es una cosa firme. Hay contingencias y cosas firmes que están... Considerando solo lo firme, ¿cuánto sería la deuda entonces? La respuesta precisa, estamos trabajando en el Consejo Fiscal, así como contabilizamos todos los pasivos, hay que contabilizar todos los activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos activos financieros, que es 17% del PIB, un montón de plata, 110.000 millones de soles. Y como eso, las APPs también al final de su vida... Eso es un ahorro que tenemos ahí que no se ha gastado. Es un activo, ¿no? Las APPs también al final de su vida nos dejan las carreteras, nos dejan los hospitales, y eso también son activos del Estado. Entonces, lo que queremos decir el Consejo Fiscal en realidad es hagamos una buena suma para ver a qué nos enfrentamos. Ahora, el marco macroeconómico considera un déficit fiscal, bueno, este año va a ser más superior al 2.5%, entiendo, ¿no?, del PBI. Pero ustedes están planteando, o el marco macroeconómico, un déficit de bajarlo a 1.8% el 2017 y a 1.3% el 2018. Me imagino que por las razones que estás mencionando. Pero, por ejemplo, el plan uno de los planes de gobierno plantea un déficit fiscal de 3% hasta el 2019 y recién a partir de ahí empezar a bajar. Es decir, y el otro plan está planteando la utilización del Fondo de Estabilización Fiscal para financiar, impulsar la obra pública, digamos. ¿Estas dos medidas son viables? Dos comentarios generales. No queremos inmiscuirnos en estas elecciones. Se supone que somos un comité fiscal independiente. Técnicamente, ¿qué te puedo decir? La proyección que tiene el marco macroeconómico de ese déficit fiscal descendiente, 2% este año, 1.5% el siguiente, 1% en el 2018, es consistente con mantener la deuda pública como porcentaje del PIB en alrededor de 25%.
el MEF ha considerado que esa cifra es razonable. Y el MEF también tiene una ley, la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Perdón, antes de seguir, ¿no podría entonces tampoco endeudarse el país para financiar infraestructura? Porque ese es el otro planteamiento que se hace. Tenemos un endeudamiento bajo, antes de hacer esa reflexión que habías hecho, y por lo tanto pues, hay un margen para poder endeudarnos. El marco macroeconómico no considera que haya un margen. El marco macroeconómico, y más que el marco macroeconómico, la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal dice que el déficit fiscal debe ser no mayor que el 1% del PBI hacia el 2018. Eso es lo que dice la ley. Entonces, si uno quiere que el déficit sea un poco más alto, hay que derogar esa ley. Sí, ¿no? Sí. Eso es lo que están planteando PPK, derogar esa ley. ¿Y eso qué implica? Que la deuda pública ya no se estabilizaría en el 25-26% que está esperando el marco. Podría ser 30%, 35%. Esa es una decisión política y política económica, ¿no? En el contexto internacional, los países emergentes tenían una deuda pública como el 30% hace unos años y ahora están como con 50%. Y el Perú, en sus momentos malos, hacia fines de la década del 90, tenía una deuda pública como el 50% del PBI. Entonces, hay que medir bien cuál es la deuda pública razonable para un país emergente como el Perú. Eso por el lado de cualquier política fiscal expansiva, ¿no? Respecto al Fondo de Estabilización Fiscal, en realidad me parece que no hay una comprensión del tema. El Fondo de Estabilización Fiscal es un mecanismo de financiamiento. Yo puedo coger el Fondo de Estabilización Fiscal, gastarlo, o puedo emitir bonos y gastarlo. Es lo mismo, salvo los diferenciales de tasas de interés, ¿no? En cualquiera de esos casos es más gasto público. En cualquiera de esos casos es más déficit fiscal. Entonces, en realidad estamos discutiendo qué método de financiamiento queremos para gastar más. O agarramos el Fondo de Estabilización Fiscal, que está listo, o emitimos bonos, que se puede conseguir en 2 semanas también. Y para usar este fondo, otra vez, hay que modificar la ley, ¿no? Porque la ley dice el Fondo de Estabilización debe usarse en ciertas circunstancias. Esas circunstancias no están presentes hoy. No están presentes hoy. No. Ajá, o sea que... Pero desde el punto de vista digamos, porque digamos el Ministerio de Economía tiende a ser conservador, ¿no es cierto? Entonces de repente es posible, viable, macroeconómicamente, ser un poco más laxo en esto, es decir, endeudarse un poco más, usar el fondo... Seguramente. La literatura, por ejemplo, dice que la inversión pública tiene un efecto multiplicador mucho mayor que más gasto corriente o reducción de impuestos. Eso es lo que dice la literatura casi en todo el mundo. Por lo tanto, en teoría, más inversión pública conduce a la reactivación económica, la reactivación conduce a más recaudación, por lo tanto, el efecto neto de más inversión pública no es totalmente deuda. Al final tiene un impacto menor sobre el déficit fiscal, ¿no? Eso es lo que la literatura nos enseña. Ahora, una de las dos propuestas fuera del estímulo fiscal considera además un estímulo tributario que consiste en reducir el IGB en 3 puntos a lo largo de 3 años, además permitir que las empresas puedan descontar las inversiones como gasto para el pago de impuestos, es decir, reducir el pago del impuesto a la renta, esto para estimular las inversiones, y que las empresas que facturen hasta 2.300 UIT, es decir, que facturen hasta 9 millones y pico de soles, puedan rebajarles el impuesto a la renta a 10% por 10 años, o que paguen un impuesto de 2.5% de las ventas. ¿Este estímulo tributario es viable o puede ser peligroso fiscalmente? El primer día después de las elecciones, los técnicos del partido que gane las elecciones van a tener que sentarse y hacerse la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es un nivel de deuda pública sostenible para un país como este? Porque ese 1% que tiene actualmente el MEF no es un número que sale del aire, es un número
necesario para mantener la deuda pública más o menos en 26% del PBI. Ese es el numerito. Entonces, el nuevo gobierno tiene que decir cuál es el nivel de deuda pública que quiero tener como país emergente. 20%, 25%, 30%, 35%. Luego de responder esa pregunta, te conduce, entonces este país debe tener un déficit fiscal de tanto. Puede ser 1.5%, 2%. Luego de hacer ese ejercicio es que uno decide, 2%, digamos. ¿Cómo llego al 2%? ¿Con más gastos? ¿Con menos impuestos? ¿Con más gasto de capital? ¿Con más gasto corriente? Entonces, una decisión compleja que tienen que hacerlo en el plazo más breve posible, pero así es como se hace la política fiscal. Pero una reducción digamos, de impuestos como la que se estaría planteando, ¿tendría un impacto fiscal en la reducción de ingresos o podría, vía la activación o la reanimación económica, generar a la larga más ingresos? Otra vez, para no ser subjetivo, la evidencia internacional no es muy buena respecto a esa vía de hacer política fiscal expansiva. La evidencia dice que es mejor hacerlo a través de la inversión pública, por su efecto reactivador y porque además la inversión pública mejora la capacidad potencial de la economía, porque las carreteras se quedan allí, ¿no? Entonces, eso es lo que la literatura recomienda y el Consejo Fiscal también. Me están pidiendo una pausa y regresamos. Pero... Seguimos conversando con Waldo Mendoza, entonces presidente del Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, o del marco, no sé si es Consejo Fiscal del marco macroeconómico o del Ministerio. El marco macroeconómico es un documento que publica el MEF, es un documento del Estado peruano en realidad, sí. Y el Consejo Fiscal opina sobre ese documento del Estado. Ahora, claro, hay una suerte de consenso en torno a que reducir, por ejemplo, el IGB un punto por año, 3 puntos en total, y estas otras reducciones de impuestos sería muy peligrosa fiscalmente. Pero por otro lado, el IGB, por ejemplo, en el Perú es muy alto para el nivel económico del país, para la capacidad de las micro y pequeñas empresas, ¿no? O el impuesto a la renta de 30, bueno, ahora lo han bajado a 28, también es muy alto para esas. Hay un problema, ¿no? Hay una discusión también más de fondo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de Estado que queremos tener, ¿no? Este tamaño de gasto público, esta presión tributaria es apropiada para una economía como la peruana. Entonces, cuando uno mira la presión tributaria, está en el 15% de hace 20 años, ¿no? Entonces, si no hacemos mucho por ese lado, es difícil pensar que este país... Claro, es un poco también el huevo y la gallina, ¿no? Hay que formalizar, hay que incorporar para aumentar la recaudación, pero para eso hay que bajar el impuesto. Entonces, si bajamos, en fin, es un problema, es un círculo vicioso difícil de resolver. Pero el marco macroeconómico dice lo siguiente, que hay que reducir el déficit fiscal a 1.8% el próximo año y a 1.3% el 2018, pero sin afectar la inversión pública y también sin afectar el gasto corriente, porque las reformas, por ejemplo, la reforma magisterial, la reforma del servicio civil, al contrario, van a demandar más gasto en remuneraciones, más gasto corriente. Entonces son exigentes desde el punto de vista del gasto corriente. Entonces la solución frente a eso es, por un lado, aumentar la recaudación, lo que estábamos hablando, y por otro lado, reducir gastos no prioritarios, gastos corrientes no prioritarios. Y al mismo tiempo llevar a cabo todas las reformas posibles, y hay que profundizar las reformas para generar más competitividad, una economía que genere más ingresos en general, ¿no? ¿Qué reformas hay que hacer, debería ejecutarse en los próximos 5 años? Empiezo por tu pregunta de la trayectoria del déficit que postula el marco macroeconómico, ¿no? Es una trayectoria compleja, ¿no? Porque significa reducir el déficit fiscal en medio punto por año. Y eso implica
según el marco, que ese ajuste se hace sin afectar a la inversión pública. Por lo tanto, por definición, hay que bajar algún gasto. Claro. ¿no? Y ese es un gasto corriente. Pero además tenemos servir y tenemos compromisos con los policías, con el sector público. Entonces, en el Consejo Fiscal decimos que ese ajuste es necesario, pero complicado de llevarse a cabo. Entonces, el Banco Central de Reserva también, que es una institución que mira temas fiscales, tiene una opinión parecida, en el sentido de que va a ser difícil que esa aspiración del Ministerio de Economía y Finanzas se cumpla. El problema es que ese cumplimiento está atado a una ley, porque la ley te dice en 2 años el déficit debe estar en 1% del PBI. Ahora, la palabra reforma ya es una palabra grande, ¿no? Que se ha un poco desvirtuado. Ayer conversaba con gente en una misión del Fondo Monetario Internacional, les preguntaba cuáles son las reformas en las que están pensando. Una de ellas era cambiar la ley del canon. Yo he estado en el Estado peruano por 5 años, alguna vez intentamos cambiar un capítulo de 100 capítulos de la ley del canon y era prácticamente imposible. O sea, son cosas que no se van a poder hacer, ¿no? O hablan, un tema que a ti también te gusta, de la flexibilización laboral. Ninguno de los candidatos está hablando de ese tema, ¿no? Entonces, sí, pues. Creo que... Pero están hablando de, por ejemplo, reforzar el Consejo Nacional del Trabajo para buscar ahí un clima que permita llegar a consensos, que permitan, no lo dicen con claridad, pero eso es confiar en Dios prácticamente, ¿no? No sé si en que es posible un diálogo que lleve a un nuevo pacto laboral, sería pues extraordinario, ¿no? Quizá lo más práctico es ver temas sectoriales, macroeconómicamente importantes. Por ejemplo, yo no soy un experto, pero escucho a la gente que sabe. El turismo tiene un gran potencial en el Perú, sí, pero ya Jorge Chávez está colapsado. Y el aeropuerto del Cusco está colapsado. Entonces, mientras pensamos en 1000 cosas que se pueden hacer, esas cosas puntuales son macroeconómicamente muy importantes, ¿no? O este tema que lo ha iniciado bien el ministro Gessi, la capacidad para producir maderas que tiene este país. Sí, es increíble. La construcción ha subido 10% al año como por 10 años y la construcción usa madera. Bueno, lo hicimos con madera importada, ¿no? Claro. Todo este boom no ha jalado para nada ese sector. Pero son temas grandes que madurarán no mañana. Pero creo que es mejor pensar en esos temas grandes, puntuales, en lugar de estar pensando en cosas mucho más complicadas, ¿no? Se ha vuelto un hombre práctico, pragmático, el economista Waldo Mendoza. Muchísimas gracias, Waldo, por tu participación. A ti por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos ahora, no sé con quién exactamente. Vamos a titulares, ¿no es cierto? Ya, a titulares.